Era una noche lluviosa en Buenos Aires, Argentina, cuando recibí el último pedido de la noche. Mi turno como repartidor para El Sabor de Buenos Aires estaba a punto de terminar, y estaba listo para irme a casa. El aire frío entraba por la ventana rota de mi viejo coche mientras me dirigía hacia una zona residencial que nunca antes había visto. Mi jefe, Pedro, me había dado el papel con la dirección y el número de teléfono, 2 pizzas y una botella de cerveza, destino calle Robles. Nunca había notado este lugar, pero al ver la dirección, pensé que sería una entrega rápida. En 2015, no tenía un teléfono inteligente con GPS, solo un mapa viejo y un coche que comenzaba a dar señales de desgaste. La carretera que me alejaba más y más de la ciudad parecía desierta, envuelta en niebla y las luces tenues de los faroles. De vez en cuando, venían a mi mente historias que había escuchado sobre zonas aisladas y personas extrañas, pero trataba de no pensar demasiado en ello. Esta zona no parecía peligrosa, pero algo me ponía nervioso. La calle Robles no era como los demás barrios residenciales. Cuando finalmente llegué, la calle terminaba en un callejón sin salida. Las casas estaban separadas, ocultas detrás de árboles altos y arbustos que parecían apoderarse de todo. La casa al final de la calle tenía un aspecto inquietante, vieja, con el jardín descuidado y una puerta principal que parecía no haberse abierto en años. Un silencio absoluto me rodeaba. Aparqué frente a la casa, tratando de no pensar demasiado en lo extraña que parecía en esa zona. Tomé las pizzas y me acerqué a la puerta, sin saber qué esperar. Toqué el timbre. Nada. Toqué insistentemente. Pasaron unos minutos y empecé a pensar que nadie estaba en casa cuando finalmente escuché pasos dentro. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto, con el cabello canoso y una expresión impasible. Me miró sin decir una palabra. Solo después de un momento habló. «Pizza», dijo con voz baja, casi un murmullo. «Sí, pizza para el señor Lucas», respondí, tratando de mantenerme educado. Hizo un gesto para que entrara sin sonreír, y yo dudé. No sabía por qué, pero había algo extraño en él. Entré, pero en cuanto lo hice, me di cuenta de que algo no estaba bien. La casa estaba increíblemente oscura, con solo una débil luz proveniente de una lámpara que apenas iluminaba la sala. Los muebles eran viejos, cubiertos de polvo, y el aire olía a humedad, como si la casa no hubiera sido ventilada en semanas. ¿Puedo poner la pizza aquí?, pregunté, señalando la mesa, tratando de no verme fuera de lugar. «Claro», respondió, pero su voz era extrañamente monótona. Me miró de nuevo, como si fuera una rareza. Puse las pizzas sobre la mesa y, sin darme cuenta, él ya había desaparecido en otra habitación. El silencio que llenaba la casa era incómodo. Miré a mi alrededor, notando viejas fotografías en las paredes, en blanco y negro, de niños y parejas. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron los rostros en las fotos. Sus ojos parecían vacíos, sin emociones. La sensación de que algo no estaba bien crecía. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta, y el hombre había vuelto. Con un gesto suave, me indicó que lo siguiera. «Te mostraré dónde darte el dinero por la pizza», dijo, pero su voz era aún más baja, casi un susurro. Lo seguí por el pasillo, pero mientras más avanzábamos en la casa, más extraña se volvía la atmósfera. Las paredes parecían doblarse, como si la casa fuera más antigua de lo que había pensado. Con cada paso que daba sobre el piso, escuchaba crujir, y el sonido se reflejaba siniestro. Finalmente, llegamos a una habitación que parecía una oficina. Pero lo que vi allí me heló la sangre. No era una habitación normal. Estantes llenos de libros estaban por todas partes, pero las paredes estaban cubiertas con docenas de relojes, cada uno detenido en una hora diferente. Un gran reloj de pared marcaba la hora de una manera inusual. Las manecillas estaban inmóviles. Había algo perturbador en ese lugar. «¿Te gustan los relojes?», preguntó, como si fuera una pregunta común. Pero yo no sabía qué responder. El aire en la habitación se sentía más denso. Me sentí cada vez más incómodo cuando vi a otro hombre de pie en el fondo de la habitación. Estaba quieto, mirándome sin decir una palabra. Su mirada era intensa, como si me estuviera estudiando. Me sentí como un intruso en una casa que no me pertenecía. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Puedo tener el dinero?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio, pero el hombre no respondió. En su lugar, empezó a reír, una risa profunda, pero tan suave que parecía venir desde lo más profundo de él. Luego gritó, «Randall», en una voz que de repente se volvió mucho más fuerte y autoritaria. Ya había alcanzado mi límite.
Me di vuelta y empecé a regresar hacia la puerta principal. Mientras miraba por el pasillo, a punto de salir, vi al hombre que había estado de pie en el fondo de la habitación ahora simplemente parado allí, mirándome. Corrí hacia el coche, cerrando la puerta detrás de mí. Corrí hasta mi coche, todavía sosteniendo las pizzas por alguna razón. Las tiré en el asiento del pasajero y me subí lo más rápido que pude. Al dar marcha atrás para hacer un giro de 3 puntos, miré hacia la casa. La puerta estaba completamente abierta otra vez. Mi corazón se aceleró al imaginar que uno de ellos estaba de pie junto a mi coche, a punto de abrir una de las puertas. Tal vez lo estaban haciendo, y nunca lo sabré, pero logré salir por esa carretera de tierra y volver a la carretera principal. Tenía que regresar a la pizzería. Llamé a Pedro para contarle lo sucedido. No se enojó conmigo. Cuando llegué, todos se rieron cuando les conté la historia. Puedo ver cómo suena gracioso cuando lo explico a los demás, pero no fue gracioso en ese momento. Lo que fuera que estaba sucediendo en esa casa no era normal, y no creo que nunca hayan tenido la intención de comprar pizza. He tenido varios sueños desde entonces donde veo el rostro del hombre asomándose desde detrás de una pared. Después de eso, nunca más entregué pizzas en casas o departamentos. Era una noche de finales de septiembre, fresca y lluviosa. El otoño comenzaba a hacerse sentir y la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Mi turno como repartidor para una pizzería local acababa de empezar. No era un novato, llevaba trabajando unos 2 años, pero había noches en las que sentía que algo extraño iba a suceder. Esa noche, parecía que el destino quería jugarme una mala pasada. Mi turno era de 7 a 11, y esa noche, como de costumbre, la ciudad estaba semidesierta. No había muchos clientes a esa hora, así que pensé que sería una noche tranquila. Pero pronto llegó una notificación en mi teléfono. Un pedido, una entrega. La dirección que apareció en la pantalla no me era familiar. Era una zona residencial un poco alejada del centro, cerca de un barrio más aislado, y no había ni una pizzería cerca. Extraño, pero no lo pensé demasiado. Acepté la entrega y me fui. Llovía fuerte y las calles estaban resbaladizas. Cada charco reflejaba las luces de los faroles, creando una especie de ilusiones ópticas mientras conducía. Pero, a pesar de la lluvia torrencial y el tráfico, me sentía cómodo en mi moto. La pizzería no estaba lejos, pero este pedido parecía llevarme a una zona que no conocía bien. Sentía que algo no estaba bien, pero traté de apartarlo. Ya estaba en el camino. Llegué a una zona que parecía abandonada. Las casas eran grandes, pero algunas parecían viejas y descuidadas. El vecindario no parecía ni peligroso ni tranquilo, sino más bien un poco olvidado. Al final de la calle había una gran villa, rodeada por una puerta oxidada, que me dio escalofríos en cuanto la vi. Me detuve frente a la casa indicada en el pedido, aparcando la moto en la acera. La luz tenue de una lámpara junto a la entrada apenas iluminaba la puerta, pero no podía ver mucho más. El sonido de la lluvia golpeando la calle era el único ruido que acompañaba mi respiración agitada. Me bajé de la moto con la pizza bajo el brazo. La puerta principal de la casa estaba completamente oscura. Toqué una vez, pero nadie respondió. Decidí esperar unos minutos, pero después de un rato, la frustración comenzó a subir. Toqué nuevamente, esta vez más fuerte. Aún nada. Miré alrededor, sintiendo el viento que soplaba entre los árboles. La casa estaba aislada y no había otras viviendas cerca. Empecé a asustarme por estar solo, en medio de la noche, en un lugar que parecía salido de una película de terror. Decidí llamar al número del recibo. El teléfono sonó varias veces, pero nadie respondió. Empecé a pensar que era una broma, pero algo me decía que debía esperar un poco más. No quería volver a la pizzería con un pedido no entregado. Pero mientras esperaba, comencé a escuchar un ruido detrás de mí, como un susurro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado me invadió inmediatamente. Miré más allá de la puerta, hacia un jardín que parecía oculto. Parecía que alguien estaba detrás de las plantas. Suspiré, tratando de mantener la calma. No tenía otra opción que seguir tocando. Otro golpe, más fuerte. Pero el silencio se rompió con un movimiento detrás de la ventana de la casa. Apareció una figura, mirando desde detrás de las cortinas. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Mi corazón se aceleró y esa sensación de miedo se intensificó. ¿Quién era esa persona?
¿Y por qué me miraba de esa manera? De repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto con una expresión extraña apareció frente a mí. Tenía un aspecto desaliñado, como si no hubiera salido de casa en semanas. Llevaba una vieja chaqueta de cuero y tenía una mirada que inmediatamente me hizo sentir incómodo. ¿Quién eres?, me preguntó, pero no parecía sorprendido de verme. Respondió como si ya supiera que yo llegaría. La pizza, dije, tratando de mantener la calma. El hombre dio un paso atrás y me dejó entrar sin decir palabra. La casa estaba oscura, con solo una luz tenue que venía de una habitación más allá. Sentía el olor a comida rancia en el aire. No podía ver bien, pero entendí que esa casa no parecía normal. Estaba como si hubiera sido abandonada a medias, con habitaciones polvorientas y objetos esparcidos por todas partes. Tu pedido está listo, dijo el hombre con tono monótono, pero no se movió para recogerlo. Mi mente comenzó a hacer mil preguntas. ¿Qué quieres decir con listo?, pregunté, pero él no respondió. Parecía estar en trance, más preocupado por otras cosas que por lo que yo hacía. En ese momento, mi instinto me gritaba que me fuera, pero la puerta detrás de mí se cerró con un ruido seco. No sabía qué hacer. Me di vuelta para ver mejor al hombre, pero no parecía amenazante, al menos al principio. Se acercó lentamente y me entregó el pago, pero su mirada no me soltaba. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar. ¿Estás aquí por accidente?, me preguntó, pero su voz era baja, casi amenazante. Respondí que sí, tratando de parecer tranquilo, pero ni yo mismo me creía. Cuando intenté retroceder para salir, él bloqueó mi camino. No solo has venido por una pizza, dijo con voz baja. Esa frase me heló la sangre. No entendía lo que quería decir, pero no quería descubrir. Decidí que tenía que salir de inmediato. Sin decir palabra, me di vuelta para regresar a la puerta, pero él me agarró del brazo con un agarre firme. El miedo me consumió por completo. Déjame ir, dije, tratando de no mostrar lo aterrorizado que estaba. Su mirada estaba fija en mí, y por un momento pensé que nunca saldría vivo de esa casa. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió y otra persona apareció en el umbral. Un hombre con un aspecto más normal, pero con una expresión extraña. Me hizo un gesto con la cabeza, como queriendo que me fuera. En ese preciso momento, me liberé de su agarre y corrí fuera de la casa. No me di vuelta, subí rápidamente a la moto y salí a toda velocidad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una vez de vuelta en la pizzería, traté de calmarme. Pero no podía dejar de pensar en esa casa, en esas personas y en lo que había vivido. Nunca más haría una entrega en esa zona. La ciudad nunca había parecido tan oscura, tan amenazante. Nunca le conté a nadie lo que sucedió esa noche. Y todavía hoy, cada vez que salgo para hacer una entrega, esa extraña sensación de estar siendo observado nunca me deja. El miedo de que esa noche solo haya sido el comienzo de algo mucho más grande. Trabajaba como repartidor para una plataforma de entrega de comida. Mi situación económica no era de las mejores, así que para salir adelante aceptaba cualquier trabajo, incluso si era en plena madrugada y el único tráfico que encontraba eran las luces titilantes de casas desiertas. Trabajaba principalmente por la noche porque, a esa hora, las propinas eran mejores y no había tanto tráfico. Esa noche, me encontraba en el centro de una ciudad pequeña. El pedido me había llevado a una zona residencial, lejos de la parte más animada de la ciudad, en las afueras. Eran alrededor de las 12:30 de la noche cuando acepté una entrega de un fast food. La dirección me parecía extraña, estaba en una zona que no frecuentaba a menudo, pero no le di demasiada importancia. La plataforma decía que el destino estaba a unos 15 minutos. Mientras me dirigía hacia la dirección, el paisaje cambió rápidamente. Dejé atrás las calles iluminadas por los faroles y me adentré en una zona oscura, con pocos edificios y muchas casas aisladas. No había otros coches a la vista y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. La carretera parecía interminable, con bosques a ambos lados que parecían cerrarse, y el aire estaba denso y silencioso. Seguí conduciendo, con el corazón latiendo un poco más rápido. La dirección me estaba llevando a una calle sin salida. Finalmente llegué al destino y estacioné el coche frente a una casa aislada al final de la calle. Las luces estaban apagadas y la casa parecía deshabitada. Fuera de la puerta no había señales de vida. El ruido del motor de mi coche era el único sonido que rompía el silencio. Decidí tocar el timbre, pero no hubo respuesta. Llamé a la puerta insistentemente,
esperando que alguien respondiera, pero nada. Empecé a pensar que me había equivocado de dirección, pero luego el cliente respondió a mi mensaje y me confirmó que estaba en el lugar correcto. Me dijo que dejara la comida en la puerta, pero por alguna razón, sentía que algo no estaba bien. Ni siquiera había un coche estacionado afuera, como si nadie viviera en esa casa. A pesar de que ya era pasada la medianoche, no podía quitarme de la cabeza una sensación de incomodidad. La calle estaba oscura, sin luces, sin sonidos. Decidí esperar un poco más para ver si alguien llegaba, pero nada. Sentía mi corazón latir con más fuerza y mi mente intentaba entender qué estaba pasando. Cuando volví a preguntar al cliente para confirmar la dirección, me respondió de manera vaga, diciendo, estoy dentro, pero espera un segundo. No me pareció una respuesta convincente. Mientras estaba allí, tratando de juntar mis pensamientos, algo me llamó la atención. Una voz, baja y profunda, vino desde las sombras. Oye, ya llegaste, dijo alguien. Instintivamente miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Me sobresalté, pero traté de mantener la calma. La voz repitió, deja la comida aquí. Me acerqué a la puerta y dejé el paquete, tratando de no hacerlo parecer sospechoso. La voz se hizo más insistente, pero no lograba entender de dónde venía. Me sentía cada vez más nervioso cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi, entre las sombras y la poca luz, figuras moviéndose furtivamente. En ese momento, comencé a sentir que algo realmente no estaba bien. De repente, noté una figura que se acercaba lentamente, con pasos pesados. Mi respiración se volvió más errática. No podía ver claramente quién era, pero la figura seguía acercándose hasta detenerse justo junto a mí. Era una persona alta, vestida de negro, con una capucha que le cubría la cara. Sin decir una palabra, la figura dio un paso atrás, y otro hombre apareció detrás de mí, asustándome aún más. En ese momento, entendí que estaba a punto de ser rodeado. Me giré rápidamente hacia mi coche y traté de retroceder, pero cuando miré mi teléfono, noté que estaba recibiendo mensajes. El cliente había escrito, ven aquí, todo está bien. Pero no podía evitar pensar que era toda una trampa. Encendí el motor del coche y traté de escapar, pero cuando me di cuenta de que uno de los neumáticos estaba completamente desinflado, entendí que me habían pinchado los neumáticos. Mi corazón latía con fuerza, sentía el pánico crecer dentro de mí. Traté de reiniciar el coche, pero la luz del faro estaba débil, y en cuanto bajé la ventana para mirar mejor, escuché esa voz nuevamente, esta vez más cerca. No corras, amigo, dijo uno de los hombres. Comencé a temblar, y en ese momento los vi, otros dos hombres se acercaban, también vestidos de negro, con máscaras cubriéndole los rostros. La sangre se me heló en las venas. Supe que me estaban tendiendo una trampa. Traté de mantenerme tranquilo y no hacer movimientos precipitados. Pero fue inútil. Uno de ellos se acercó a la puerta de mi coche, la abrió violentamente y me sacó sin decir una palabra. Danos todo, gritó. Traté de no ceder de inmediato, pero los otros dos se acercaron de manera amenazante. No pude arriesgarme, así que, temblando, les di todo lo que tenía, el teléfono, la billetera, el bolso, incluso mi smartwatch. Me despojaron en un instante y me dejaron allí, en el suelo, mientras se desvanecían en la oscuridad. Me levanté lentamente, pero no podía ver nada a mi alrededor. Estaba temblando, el miedo me había paralizado. Sentía un dolor agudo, pero no tenía fuerzas para pedir ayuda. Después de un rato, logré caminar hasta la casa más cercana. Toqué el timbre, y una mujer abrió la puerta. Le conté rápidamente mi historia, y afortunadamente me dejó usar su teléfono para llamar a la policía y pedir ayuda. Poco después llegaron las autoridades, pero no hubo mucho que hacer. Los ladrones ya estaban lejos y mi coche estaba inutilizable. El cliente resultó ser parte de una estafa bien planificada, una operación para robarme. Perdí todo, el dinero, mis pertenencias personales, pero la lección que aprendí no tenía precio. Nunca más ignoraría mis instintos y, desde ese momento, todas las entregas nocturnas se convirtieron en un mal recuerdo. Decidí tomar un descanso por un tiempo, reflexionando sobre lo ingenuo que había sido. El miedo me acompañó durante días y nunca volví a hacer entregas por la noche. El camino a casa esa noche parecía más largo que cualquier otro viaje.